Las guerras separatistas de América tienen un largo recorrido que las hace enlazar directamente con la Guerra de Sucesión. Guerra que curiosamente no tuvo su inicio a la muerte de Carlos II, el 1 de noviembre de 1700. Ya Francia y el emperador de Austria, en vida de Carlos II, se habían dividido España, pero ante el bocado mayor de sentar en el trono de España a un Borbón, Francia prefirió quedarse con la totalidad en la cabeza de un títere de Luis XIV, Felipe V. Fue entonces cuando Leopoldo de Austria reclamó al Papa ser coronado rey de Nápoles, al tiempo que el 17 de septiembre de 1701 firmaba la Gran Alianza con Inglaterra y con Holanda con el objeto de conquistar los territorios españoles en Italia y en Europa en su beneficio. A finales de 1701, iniciaba las hostilidades contra los intereses franceses en Italia y continuarían con los intereses españoles, cuya defensa estaba encargada a un ejército que ni en número ni efectividad podía compararse al de siglos anteriores e incluso al de medio siglo antes. La Guerra de Sucesión Española, si en primer lugar, resulta ser un hecho ajeno en esencia a los intereses de España. Mientras, todos los reinos reconocían como rey a Felipe V, quien, no obstante, no tardaría en tener problemas. Así, a principios de 1702, surgía en Andalucía un movimiento separatista encabezado por Fernando Meneses de Silva, conde de Cifuentes. La situación fue controlada y en diciembre de ese mismo año nada hacía presagiar cambios sustanciales. El ambiente era de esperanza en toda España, que centraba su preocupación en la guerra desarrollada en Nápoles. Pero pronto los aliados empezaron sus operaciones militares en la península, con las mismas tácticas de piratería que venían utilizando desde tiempos de Felipe II, y los principios que se consolidarían posteriormente en las guerras separatistas de América serían mostrados cuando en 1711 Inglaterra retiró su apoyo al archiduque e hizo firmar el humillante Tratado de Utrecht a Felipe V. Ese mismo año, y por parte del Foreign Office, se procedería a la creación de la mejor arma al servicio de Inglaterra, la masonería, y a la redacción de lo que podemos calificar como manual de procedimientos titulado Proyecto para la destrucción de España, en el que se detalla la marcha desde el Río de la Plata hasta Lima y la dificultad del paso de los Andes. A ese plan, actualizado posteriormente por Maitland y por Pitt, se ceñirían los separatistas, como dejó plasmado San Martín en su campaña de los Andes. En ese orden, el 25 de mayo de 1817, el cónsul Staples comunicaba al Foreign Office que San Martín lo había visitado para informarle de la situación de Chile y de su proyecto sobre la campaña del Perú, así como para pedirle que el gobierno inglés le autorizase llevarla a efecto. Pero es que para llegar a este punto fue necesario llevar una actividad previa que ya se inició con el Tratado de Utrecht, por el cual los ingleses se hacían con una serie de derechos de navegación y comercio que fueron amplia y reiteradamente sobrepasados en todos los ámbitos, y por los cuales fueron creando a lo largo del tiempo logias de su obediencia que no fueron detectadas hasta pasadas décadas. Las logias se desarrollaron a un lado y otro del Atlántico, y si en 1726 se creaba la primera en Gibraltar y en 1727 otra en Madrid, en 1759 se mostraba en la persona del ministro Ricardo Guall. Así, no es de extrañar que en 1781 Antonio Espejo se significase como elemento subversivo, lo que le ocasionó conflictos jurídicos que lo retuvieron en Santa Fe de Bogotá, donde adoctrinó a Antonio Nariño, tomando parte en las tertulias del núcleo denominado el Arcano Sublime de la Filantropía. Los nidos de víboras estaban ya produciendo nuevas camadas. Llegaban nuevos propagandistas que en ocasiones eran detectados y juzgados por la Inquisición e irremisiblemente eran puestos en libertad. Se crearon logias en Santa Fe, donde los discípulos principales fueron Nariño, Cea, Cabal y otros,
A esta logia acudieron por ese tiempo otros destacados personajes que posteriormente se significarían como enemigos de España, como son el marqués de Selvalegre, Juan Pío Montúfar y los hermanos Espejo, que acudieron desde Quito a esta logia. En 1793 fueron presos y enviados a la península, donde fueron puestos en libertad por sus hermanos gobernantes. A finales del 18, el venezolano Francisco de Miranda había fundado en Londres una logia masónica llamada la Gran Reunión Americana, cuyo objetivo era conspirar, lógicamente, contra España. Esa logia, que dada la estructura de la organización, obedecía a la Gran Logia de Londres, se expandió en España con el nombre de Sociedad de los Caballeros Racionales. Todos los próceres separatistas acabarían perteneciendo a esta o a otras logias masónicas. Miranda permaneció años en Inglaterra, prestando sus servicios como peón de su política, y a ella comprometió estatus de nación favorecida en cuanto a lo comercial una vez que se lograra la separación de España. Así, el 22 de diciembre de 1797, se reunieron en París José del Pozo, Antonio José de Sucre, Francisco de Miranda y Pablo de Olavide. ¿Para qué se reunieron? Para deliberar conjuntamente sobre el estado de las negociaciones seguidas con Inglaterra en diferentes épocas para nuestra independencia absoluta, rezaba el acta que redactaron. Pero también para llegar a una serie de acuerdos que quedarían plasmados en esa misma acta, que resulta esclarecedora para entender lo que sucedería después. Se detecta en el acta la existencia de acuerdos previos con el Reino de la Gran Bretaña, a la que se le abren las puertas sin cortapisa de ningún tipo en lo que se puede entender como pacto para la dominación colonial británica. El artículo primero de tal acta pide ayuda a Inglaterra. En su artículo segundo es de destacar que reclaman a favor de Inglaterra condiciones de dominio en los territorios liberados, comprometiéndose a pagar en metálico cantidad suficiente para cubrir no solo el costo de los auxilios, sino para que Inglaterra liquide también una buena parte de su deuda. Se comprometían así a una hipoteca que sigue vigente 200 años después de haber sido rota la unidad nacional española. Y los términos de la mentada hipoteca comienzan a señalarse en su artículo quinto, donde se habla de tratados de comercio desiguales, y en su artículo sexto se les regala Panamá. Bien, de todos es conocido que finalmente el canal de Panamá sería abierto por los Estados Unidos, pero eso no dependió de la inexistente independencia hispanoamericana, sino de un pacto entre iguales, el Tratado Clayton-Bowler entre los Estados Unidos de América e Inglaterra, firmado en 1850 y en donde se reconoce a la primera el derecho de hacer el canal. Volviendo al Acta de París, en el capítulo octavo se abren las puertas al Banco de Inglaterra y en el noveno se apunta a una nueva hipoteca con los Estados Unidos, a quien se le regalan las dos Floridas y la Luisiana. En otro artículo, el 11, hay otra cesión territorial directa, todo el Caribe menos Cuba. Destaquemos principalmente estos aspectos. Los hechos posteriores, los tratados comerciales, el expolio, no han sido excesos de británicos y norteamericanos. Todo estaba pactado por los libertadores, sus agentes. Pero este expolio no puede achacarse solo a los firmantes del Acta de París de 1797, puesto que la misma se llevó a efecto con la anuencia de las logias que laboraban por el rompimiento de España, y que en esos momentos se encontraban diseminados por toda Europa. Entre ellos no hay que olvidar a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, a Manuel de Solar, a Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, a Pedro José Caro, a Pablo de Olavide, a Antonio Nariño. Pero el primero que, en estas circunstancias y de forma manifiesta, se presentó como enemigo del ser de España fue el jesuita Juan Pablo Vizcardo y Guzmán,
Un personaje que, contando como católico, curiosamente, fue muy bien atendido por la corte británica. Llegó a Londres a requerimiento del gobierno británico y bajo su auspicio, en 1799, publicaba el manifiesto titulado Carta dirigida a los españoles americanos, donde llama a rebelarse contra España. Esta carta fue distribuida por Miranda en Venezuela, en Colombia y en Perú, y probablemente en algún otro sitio. La carta no era sino la expresión de la oligarquía criolla que llevaba tiempo pretendiendo imponerse a las leyes, por lo general en detrimento de los otros sectores de la sociedad más deprimidos, y que contaban con el apoyo de la corona. Miranda presentó en 1800 un memorando al gobierno británico que tenía en cuenta informaciones muy precisas sobre la geografía, el clima, pasos estratégicos, idiosincrasia de los hispanoamericanos, etc. Consideraba asimismo la baja condición de la capacidad militar española y se planteaba un asalto en el Río de la Plata. Con esta información, Maitland prepararía una reunión con Pitt, Dundas y Popham, en la que con la ayuda de Miranda concretaron un plan de ataque en la que Miranda, con grado de general británico, sería jefe de las fuerzas que debían invadir Venezuela, y siendo Popham el encargado de acometer Buenos Aires. El propio Miranda intentó la invasión de Venezuela en 1806 al frente de una fuerza armada que zarpó de los Estados Unidos, y en la isla de Granada recibió el apoyo de Frederick Maitland, primo del Sir Thomas, y curiosamente gobernador de la isla. Posteriormente también recibió el apoyo del almirante Thomas Cochrane, el mismo que posteriormente sería responsable de la armada británica que condujo a San Martín en la toma del Perú. Y confirma a Daniel O'Leary, el asesor personal británico de Bolívar. Debe también tenerse en cuenta que la franca protección del gobierno británico debe también tenerse en cuenta que la franca protección del gobierno británico daba a la expedición influjo y peso moral. El fracaso, no obstante, fue estrepitoso y Miranda salió huyendo junto a su protector Cochrane para pasar seguidamente a residir en Inglaterra. Por su parte, Bolívar estaba de vuelta en Caracas dispuesto a colaborar con la intentona inglesa encabezada por Miranda. El miércoles 25 de junio de 1806, Beresford y Popham desembarcaron en las costas de Quilmes. Tomaron Buenos Aires sin apenas lucha. La verdad es que la generosidad británica no podía sufrir menoscabo, por lo que en breves fechas, dentro de esa dominación que habían hecho de Buenos Aires, se transportaba a la Gran Bretaña los productos de su comedimiento, que se pueden resumir en $1.086.000, equivalentes a 30 toneladas de plata. El total de la captura llegaba a los $3,5 millones. Por su parte, Cea, que no oculta el hecho, cuando afirma: el comercio inglés nos suministra con mano liberal todos los medios de conquistar nuestra independencia, y el comercio inglés obtendrá, sin necesidad de algún tratado, una preponderancia eterna en este continente. Es de toda justicia lleve el premio de los riesgos que ha corrido. Y Bolívar tampoco, si Cea decía eso, Bolívar pues tampoco se quedaba atrás. Y si en la Carta de Jamaica, además de impetrar la protección británica, señala su voluntad de trocear América, no duda en llamar armas redentoras a los ejércitos británicos, por ejemplo en el mensaje a los habitantes de Nueva Granada de 30 de junio de 1819. Armas redentoras que masacraron las poblaciones, que vaciaron las arcas de los virreinatos, que exterminaron pueblos indígenas, que no dudaron en quedarse gentilmente con las Islas Malvinas o con la Guayana. En cuanto a Francisco de Miranda, sus servicios fueron reconocidos por el gobierno francés, literalmente grabando su nombre en piedra en una urna vacía en el Arco del Triunfo de la Estrella que preside los Campos Elíseos de París, como mariscal de Francia. Sucre
luce en su sepulcro en Quito una placa de agradecimiento por parte del ejército británico. ¿Agradecimiento? ¿De qué? ¿No eran ellos los que debían recibir el agradecimiento? Bien, Saturnino Rodríguez Peña recibía una asignación del general Viteloque y una pensión del gobierno británico. San Martín, bueno, para continuar y no acabar.